Cuando pensamos en fortificaciones medievales, solemos imaginar lo típico de los castillos feudales, torres, señores y vasallos. Pero en el Imperio Bizantino la realidad fue distinta. Ahí surge el concepto del castro, una fortificación que no siempre encaja en el modelo del castillo occidental. En este video vamos a ver qué es un castro bizantino, cómo se diferencia del castrum romano tardío y de su contraparte, el castillo feudal. También veremos por qué bajo el mismo nombre hay tres posibles significados. La palabra castro proviene del latín castrum, pero ya en época medieval se adopta al griego, cambiando la letra C por la K. A diferencia del castrum romano clásico, que es un campamento militar estandarizado, el castro bizantino es un término mucho más amplio. Puede referirse a una fortaleza militar, un castillo o incluso una ciudad fortificada completa. Lo importante es entender que el castro no define una forma única, sino una función defensiva dentro del sistema imperial bizantino. El primer tipo de castro es la fortaleza bizantina propiamente dicha, y su función es clara: defender el territorio del imperio. Estas fortalezas son propiedad del Estado, forman parte del sistema administrativo y militar, y están diseñadas para resistir asedios, controlar pasos estratégicos o proteger fronteras. No son residencias señoriales ni centros de poder personal. Un buen ejemplo es el Castro de Ioánina, en Grecia. Sus murallas, torres y trazado muestran una fortificación pensada para albergar una guarnición y servir como refugio en caso de ataque. Otro caso lo vemos en fortalezas como Comotini o Kavala, situadas en puntos estratégicos del territorio. Aquí el castro es infraestructura militar, no símbolo de dominio feudal. La fortaleza bizantina no protege a un señor, protege al imperio. El segundo tipo es el más interesante, porque aquí es donde Bizancio empieza a acercarse al modelo del castillo. En este caso, el castro ya no es solo militar, sino también residencial, político, y es el centro del poder regional. A diferencia de la fortaleza estatal, aquí sí vive la élite gobernante. El castillo de Larisa muestra cómo una fortificación antigua se transforma en un centro de control regional, con funciones residenciales y defensivas. Mistras es uno de los mejores ejemplos de un castro-castillo bizantino tardío. No solo es una fortaleza, es una ciudad palatina, sede del poder del despotado de Morea, y aquí vemos cómo Bizancio adopta una estructura de poder más personalizada, cercada al modelo feudal, sin romper del todo con su tradición administrativa. Acrocorinto es un caso clave porque cambia de manos. Bajo control bizantino funciona como fortaleza estatal, bajo dominio latino se convierte en un castillo feudal, residencia de un señor y centro de poder territorial. Tras la ocupación de los estados cruzados en la Cuarta Cruzada y la creación del Imperio Latino, una fortaleza bizantina deja de ser infraestructura estatal y se convierte en un castillo feudal. El tercer tipo de castro es quizás el más característico del mundo bizantino, la ciudad amurallada. Aquí el castro no protege solo una guarnición, sino una población civil, administración, economía y gobierno local. En muchos casos, la ciudad misma es el castro. En Tesalónica, sus murallas rodean barrios enteros, puertas, torres y centros administrativos. En Nicea, que era la capital imperial en momentos críticos, con murallas extensas que muestran cómo una ciudad completa podía funcionar como castro. En Trebisonda, las murallas eran adaptadas al terreno montañoso y costero, integradas directamente en la vida urbana. Y Constantinopla eran las murallas más famosas de Bizancio, y que han salvado al imperio varias veces con sus imponentes dobles muros y diseño distintivo. Para resumirlo de forma clara, la función de cada uno es: fortaleza equivale a defensa estatal y militar, castillo es poder regional y residencia de la élite, y la ciudad amurallada una vida urbana y protegida. Con esto podemos concluir que el castro bizantino no es simplemente un castillo medieval más, es una expresión de cómo el imperio bizantino entendía la defensa, el poder y la ciudad. Y aunque en ciertos momentos adoptó elementos feudales, nunca abandonó del todo su lógica estatal y administrativa. Entender el castro es entender cómo Bizancio sobrevivió durante siglos en un mundo en constante guerra.